Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos a vuestro canal favorito de fotografía y cine aficionado. Hoy vamos a conocer a una fotógrafa jerezana que tiene nombre de estrella de cine y en realidad ella hace un trabajo muy intimista, muy creativo y bueno, nos va a hablar un poco de su trayectoria fotográfica, de su vida artística y probablemente comentará algo sobre la última exposición que tiene ahora mismo colgada aquí en Cádiz. Su nombre es Ágata Sandecor, fotógrafa jerezana. Gracias por estar ahí y vamos a conocer a Ágata. ¡Vamos! Pues yo llego aquí a la fotografía pues casi de manera casual y la estudio, digamos, de manera autodidacta. Porque yo tengo muchos amigos que son músicos y siempre me ha gustado observar desde pequeña, pero es verdad que al tener tantos amigos músicos iba a sus conciertos y iba primero con el móvil. Con el mismo móvil hacía la fotografía, iba encuadrando y me gustaba ver los resultados porque me llevaba a casa pues ese momento tan bueno que había pasado con la música. Después de eso, pues alguien se dio cuenta de que me gustaba mucho hacer fotografía, pero no tenía cámara y me regalaron mi primera cámara digital. Y ahí empecé a seguir con la fotografía en directo. Y ahí es donde aprendí, porque yo mi cámara digital usaba objetivos de focales fijas de los años 70 y eso se tiene que trabajar de modo manual, el enfoque, calcular la velocidad, la ISO. Todo eso lo hacía de manera manual, con las luces que habían en los conciertos, que es la luz que te ponen, que muchas veces es escasa, con la gente que hay bailando. Entonces, con todo era como un cúmulo de cosas difíciles y así aprendí yo a saber los parámetros de la fotografía. Ya cuando fue pasando el tiempo, me apunté a la Escuela de Arte de Jerez y realicé el grado superior de fotografía. Pues yo, como te he comentado antes, empecé de manera autodidacta y es verdad que observaba mucho. Y yo creo que más que un autor o más que una persona en sí, me gustaba mucho el cine antiguo, cine en blanco y negro. Me gustaba ver esos encuadres de Hitchcock, por ejemplo, de directores de cine famosos, pero me gustaba ver eso, los encuadres, los primeros planos, y yo siempre quería hacer eso, pero no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, con la música podía acercarme con esos objetivos, los iba intercambiando con las focales fijas, lo mismo ponía el 50 que un 180, y ya ahí iba viendo los encuadres de diferentes, como se dice, ¿no? Diferentes encuadres, diferentes tamaños, diferentes maneras de ver un mismo concierto. Me llevo también pertenezco soy miembro jurado y también fotógrafa de los premios Popeye, más coloquialmente dicho, y ahí empecé a conocer a fotógrafos también en persona, fotógrafos de renombre, como por ejemplo Manuel Utumuro, como Chema Conesa, como Ramón Massá, Maribí Barrola y Isabel Muñoz, por ejemplo, por decir algunos, y Emilio Morenati. Entonces, conozco la mirada de cada uno de ellos y entre todos, no es que me influya uno en sí, pero sí entre todos me enriquezco, yo sigo aprendiendo, incluso con el tiempo que llevo haciendo fotografía y con lo que me gusta, sigo aprendiendo día a día de cada uno de ellos, incluso de gente desconocida. Pues la verdad es que la manera diferente de mirar, cuando me metí en la Escuela de Arte, ya hace como 4 años, me compré mi primera cámara analógica y entonces ahí ya empezaron a mostrarme otros trabajos de otros autores y el proceso de pasar una a otra yo lo sigo llevando día a día, porque para mí la fotografía es un lenguaje universal, es como la música. Cuando entras en una exposición y no sabes el nombre del autor o ves una revista y no sabes quién ha hecho la fotografía, no sabes si la ha hecho un hombre o una mujer, si habla tu idioma o no lo habla. Lo que sabes es lo que te transmite, igual que la música. Si escuchas en la radio un piano, no sabes si el piano lo está tocando un hombre o una mujer o no, pero te transmite. Y a mí con la fotografía me pasa lo mismo, me gusta transmitir con ella porque es mi lenguaje.
Yo depende de lo que quiera comunicar o mi estado de ánimo, comunico en blanco y negro color, comunico en digital o analógico, o hago una mezcla de todo, pero no paso de una cosa a otra por el discurso que quiero hacer, no porque deseche, por ejemplo, el digital y me vaya al analógico, o desecho el analógico y me voy al digital. Me gusta unir las dos cosas. Hay un autor, hay un compositor búlgaro al que le mandé mi proyecto fotográfico y le conté de qué iba, con pocas frases. Y él ha compuesto una canción que se llama Letargo, que dice mucho, porque es lo que comentaba antes, la música y la fotografía es un lenguaje universal, da igual quién la haga, quién la componga, va a transmitir. Y después de Letargo, que es un círculo que cierro, saldrán más proyectos, pero ahora mismo estoy como dentro y saboreando lo que he hecho, saboreando el producto y el trabajo de estos 2 años, consiguiendo fotografía y intentando dar un discurso. Un tarro lleno. Y abrir ese tarro fue volver a los años 80, cuando tenía familia que ahora no está, a cuando tenía amigos que ahora no los tengo, y a volver a no tener responsabilidades. Y fue como un viaje en el tiempo. Entonces, uno de esos proyectos puede ser ese, de hacer fotografía a gente que abra una colonia o una loción de afeitado de cuando su padre estaba vivo, y recordar y hacer una fotografía en ese justo momento de abrir el olor y hacer como un díptico. A mí me gusta, o me he dado cuenta hace poco, que mi discurso lo apoyo más en dípticos, en 2 fotografías, una que es, por ejemplo, el retrato, y otra que es lo que piensas cuando huele esa colonia, por ejemplo, ¿no? Cuando en los años 80, ¿no? Un disco, un álbum, y apoyar o con música, o con otra fotografía, o con un lugar de encuentro que tú tuviste en ese momento. Entonces yo creo que ese proyecto también puede ser bonito. Vale. Desde la fotografía de música ocurrió que pasó lo del tema de la pandemia, entonces yo no podía salir a la calle sin la cámara. ¿Y qué es lo que hice? Intenté mirar de otra manera, intenté mirar un poco más adentro. Entonces mi encuadre, mi manera de mirar cambió un poco, se enriqueció. Hice una exposición virtual de fotografías que hice en macro en mi casa, de lo que había dentro de los cajones, de lo que había dentro de las cápsulas de medicamentos, todo lo que era pequeño, del fuego, del humo, de agua, y eso me llevó a que cuando pudimos salir a la calle, mi mirada fuera de otra manera. Entonces empecé a hacer varios proyectos, algunos iba buscándolos, como por ejemplo el de Clor, Historias del África Negra, que va de personas del África Negra que viven ahora en la provincia de Cádiz, y eran retratos que se apoyaban en 3 puntos. Uno era la persona en sí, otro era el fondo, era una tela africana diferente para cada uno. La tela africana, no lo sabía yo, pero cada uno tiene un símbolo, comunica una cosa. Y luego el tercer punto de apoyo era una frase o algo de África Negra que ellos me quisieran decir cada uno, una receta. Uno me daban recuerdos de su familia, decían que le recordaban a su familia cosas de Jerez, por ejemplo. Y la verdad que ese proyecto fue muy bonito y lo pretendo hacer cada año, de distintos tipos, de distintas partes del África. Otro proyecto que he hecho también, curioso, que es de Jerez por Alegría, que es un homenaje a esas mujeres que vienen de todo el mundo a Jerez al Festival Flamenco. Vienen durante o por ese periodo de tiempo para aprender a bailar, para aprender nuestras costumbres, vienen con sus trajes de gitana, con su ropa, incluso con sus flores de allí. Y entonces me las llevé a un estudio durante varios días, hice un casting de personas que querían posar para mí, de esas mujeres, y desde Japón hasta Canadá venían, y era un retrato de ellas, pues como ellas quisieran, pero con un fondo de tela de lunares, de traje de lunares. Y posaban como ellas querían, con sus faldas, con sus vestidos, con sus trajes, y la verdad que gustó mucho, y pretendo hacer ese proyecto todos los años que esté el Festival Flamenco. También he hecho, por ejemplo, descartes de glaciales analógicos,
que son flores callejeras congeladas con agua de Jerez. Flores que he ido recogiendo, congelando y le he ido haciendo fotografías con carretes caducados. Y el proyecto, uno que empecé sin darme cuenta, es este que está aquí expuesto en la Sala Rivadavia, que es un sitio muy bonito, de Diputación, muy bonito, que tiene 2 salas, que ayudan mucho a tu discurso visual, a mostrar tu obra todavía con un potencial más fuerte. Y esta obra, este proyecto salió sin darme cuenta, porque me ocurrió hace 2 años, que me regalaron todo el tiempo del mundo y no sabía gestionarlo, nadie sabe gestionar ese tiempo. Es como si estás en el desierto, tienes mucha sed y te dan de buena primera agua a presión. Al principio lo agradeces, pero termina rompiéndote, termina haciéndote daño porque no sabes cómo gestionarlo. Entonces empecé a callejear sin la cámara, porque la cámara ya me pesaba, estaba tan triste y tan mal que no podía salir con ella. Y en meses de diciembre empecé a ver esos puntos de luz y de color que eran esas flores callejeras. Y empecé a recogerlas, porque quería hacerle fotos. Pero todavía no me sentía a gusto de hacerle fotos en mi casa, entonces empecé a congelarlas para congelar esos encuadres que nadie ve y hacerle las fotografías cuando yo tuviera ánimo. Y así lo hice, y empecé a hacer fotos de flores congeladas. Y yo cuando visualicé esa foto, vi que esa flor era como, era como yo, ¿no? Congelada. Me sentía hermosa, útil, pero congelada. Y el hielo era el tiempo. Quise apoyar esa fotografía en una mujer debajo de agua que hiciera de mí, mi alter ego. Entonces hice unas sesiones acuáticas y ya el discurso era diferente, era más grande. Y sin darme cuenta,